Dios
Mismo amor que una madre acaricia a un recién nacido de su propio vientre. Martín, por su parte, ya imaginaba el desafío de criar a una niña sin voz en un mundo que muchas veces solo escucha a los que pueden gritar. La madrugada avanzó lentamente. Entre los pasillos, las luces fluorescentes dibujaban sombras largas, como si quisieran recordarles que la vida de Valeria había pendido de un hilo. Sin embargo, Rosa y Martín no se dejaban vencer por el miedo. Sentados uno al lado del otro, se tomaban. Ambos se inclinaron sobre la cuna y acariciaron a Valeria. Fue en ese instante, en esa sala blanca y fría, donde nació una familia. No por sangre, sino por amor. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que aquel nombre, Valeria, no solo significaba coraje, también sería la llave de un destino inesperado, un camino donde el dolor, la esperanza y el misterio se entrelazarían para cambiar la vida de todos. Porque a veces los hijos que el mundo rechaza son los mismos que vienen a iluminarlo con más fuerza. En la cima de la colina más exclusiva de la ciudad se alzaba la mansión de la familia Montenegro. Lujosos ventanales de foto como si fuera un tesoro. La habitación estaba adornada con pinturas de artistas famosos, lámparas de cristal y muebles de importación. Nada de eso tenía valor para Isabel. Lo único que deseaba era algo que el dinero no podía comprar: un reencuentro, una respuesta, una mínima señal de que su hija seguía con vida. Su esposo, Alejandro Montenegro, un hombre de negocios que rara vez dejaba ver sus emociones, entró al salón y la observó con un gesto cansado. Se detuvo a unos pasos de ella y habló con tono sereno, aunque en el fondo
y voces de vendedores que llenaban las calles más concurridas del barrio. Rosa y Martín, fieles a su vida de comerciantes ambulantes, la llevaban con ellos a los puestos de comida que instalaban cada día al caer la tarde. Aquella pequeña feria improvisada, con sus luces amarillentas y el bullicio de clientes, se convirtió en el universo donde Valeria aprendió a existir. Aunque su voz estaba atrapada en un silencio irreversible, Valeria poseía un lenguaje mucho más poderoso, el de su sonrisa. Esa sonrisa pura y luminosa se había vuelto inconfundible en el barrio. Los vecinos la saludaban con cariño y hasta los clientes más apurados se detenían unos segundos al recibir de ella un gesto amable. Rosa, mientras freía distinto. Mientras atendía el puesto de comida, solía mirar los colegios privados al otro lado de la avenida, donde niños con uniformes impecables caminaban acompañados de choferes y niñeras. No los envidiaba, pero se preguntaba si algún día ella podría estar en un lugar donde nadie la juzgara por su silencio. Los años pasaron y Valeria se convirtió en una adolescente de noble corazón, querida por muchos, ignorada por otros, pero siempre protegida por Rosa y Martín. Su vida parecía destinada a la humildad y al esfuerzo diario. Lo que ella no sabía, y tampoco sus padres adoptivos, era que el pasado comenzaba a acercarse con pasos silenciosos. Isabel Montenegro, la madre rica que la buscaba incansablemente, ya había iniciado nuevas investigaciones. La ciudad, enorme y caótica, empezaba a convertirse en un escenario donde los caminos de ambas estaban destinados a encontrarse. Mientras tanto, en el barrio, Valeria se detenía frente a un espejo viejo, observando su propio reflejo. Con una tiza de colores, había escrito en la superficie una frase que solo ella podía leer cada mañana.
No necesito voz para gritar mis sueños. Ese era su secreto, su motor, su promesa íntima. La niña del silencio estaba lista para desafiar el destino sin imaginar que el destino, en realidad, ya la estaba buscando a ella. La mañana había comenzado como cualquier otra en la escuela pública del barrio. El murmullo de los estudiantes se mezclaba con el eco de pasos apresurados por los pasillos. Valeria ocupaba su lugar en la última fila, con sus cuadernos perfectamente ordenados y la mirada puesta en el pizarrón. Aunque no podía hablar, escuchaba con atención cada palabra de los profesores y llenaba sus hojas con apuntes detallados. Sin embargo, aquel día no tardó en convertirse en una pesadilla. Lucía, una de sus compañeras más arrogantes, conocida por su carácter cruel y su afán de sentirse superior, decidió que era momento de humillarla nuevamente. «¡Mugrosa, ni hablar puedes!», exclamó en voz alta justo cuando la profesora había salido unos minutos del salón. La carcajada de Lucía estalló en el aire como una chispa venenosa. A su alrededor, varios estudiantes comenzaron a reírse, algunos por maldad, otros por miedo a ser blanco de la misma burla. El eco de esas risas llenó cada rincón del aula, rebotando como una herida que se abría en el alma de Valeria. Ella bajó la cabeza, con el rostro enrojecido y los ojos vidriosos. Quiso escribir algo en su cuaderno para defenderse, pero sus manos temblaban. En su interior gritaba, en silencio, que no era menos que nadie, que su corazón hablaba más fuerte que cualquier voz. Pero en ese instante, la valentía parecía un lujo demasiado cómodos en sus asientos. Valeria levantó la mirada y vio en los ojos de Samuel un brillo de solidaridad. Quiso agradecerle, pero solo pudo esbozar una leve sonrisa, esa misma que se había vuelto su forma de comunicarse con el mundo. La profesora regresó poco después, ajena a lo sucedido, y la clase continuó como si nada hubiera pasado. Sin embargo, para Valeria, aquel día se grabó como un recordatorio doloroso. La crueldad de algunos podía ser implacable, pero también existían pequeñas luces que iluminaban su camino.
aromas y voces. Rosa y Martín, como cada tarde, atendían su modesto puesto de comida. A su lado, Valeria, ya adolescente, acomodaba los platos con delicadeza. Su sonrisa silenciosa era suficiente para atraer a los clientes, quienes encontraban en ella una calidez que pocas palabras podían expresar. En su muñeca colgaba siempre la misma pulsera gastada por el tiempo, un delgado cordón con un dije en forma de mariposa. Era lo único que Valeria conservaba desde que había sido encontrada entre la basura aquella noche oscura. Nadie sabía de dónde provenía, pero para ella era un tesoro, una conexión inexplicable con un pasado que no podía recordar. Esa tarde, entre la multitud, apareció una mujer elegante, de porte imponente, acompañada por asistentes que cargaban sus compras. Era Isabel Montenegro, la mujer más respetada de la ciudad, conocida por su fortuna y sus obras de caridad. Sin embargo, detrás de su apariencia firme, escondía una herida que jamás había sanado, la pérdida de su hija recién nacida, ocurrida más de 20 años atrás. Isabel solía caminar por los mercados populares para acercarse al pueblo, como decían los periódicos, pero en realidad cada recorrido tenía un propósito oculto: observar, buscar, esperar un milagro. Aunque los años habían pasado, su instinto de madre seguía gritando que su hija estaba viva en algún rincón del mundo. Ese día, el milagro comenzó a tomar forma. Mientras Isabel revisaba algunas frutas, su mirada se detuvo de golpe. Entre el gentío, distinguió a Valeria, quien con gracia atendía a un anciano cliente. Su sonrisa, su dulzura, había algo en esa muchacha que le resultaba extrañamente familiar, pero lo que realmente paralizó su corazón fue la pulsera en su muñeca. Una mariposa de plata, apenas desgastada, brillaba bajo la luz del sol. Isabel sintió que las piernas le temblaban, sus manos soltaron la bolsa que llevaba y un murmullo escapó de sus labios. ¡Esa pulsera! Uno de sus asistentes se giró, preocupado. ¿Se encuentra bien, señora? Pero Isabel no respondió. Los recuerdos la golpearon como un rayo. Aquella pulsera no era una joya cualquiera. Ella misma la había mandado a hacer antes del nacimiento de su hija. Una mariposa, símbolo de libertad y renacimiento. Se la colocó
corazón ya sabía. Compatibilidad biológica 99.9%. Relación madre-hija. El documento cayó de sus manos y se deslizaba por el piso de mármol, pero a Isabel no le importó. Se cubrió el rostro con ambas manos y sollozó, dejando escapar años de dolor reprimido. 22 años, susurró entre lágrimas. 22 años y al fin te encontré, mi niña, mi Valeria. La emoción era indescriptible, un milagro hecho realidad. Pero se dijo en voz baja, mirando por la ventana de su mansión donde la luna brillaba sobre la ciudad. Los días siguientes, Isabel se convirtió en una clienta frecuente del puesto de Rosa y Martín. Siempre encontraba un pretexto para pasar por allí, una compra, un saludo, una palabra amable dirigida a Valeria. La joven, sin sospechar nada, la recibía con la misma sonrisa tierna que había conquistado a todos en el mercado. Cada encuentro era un tormento para Isabel. Quería abrazarla, gritar al mundo que esa era su hija, pero debía contenerse. En su interior la lucha era feroz. ¿Qué pasará cuando sepa la verdad?, se preguntaba. ¿Me aceptará o me odiará por haber desaparecido de su vida? El destino, sin embargo, no tarda en
niña que un día fue abandonada entre la basura se había convertido en el tesoro más valioso de todos, la heredera del amor verdadero, de la unión de dos mundos que aprendieron a compartir lo más grande que podían tener, un corazón. Y así, entre lágrimas, abrazos y esperanza, el destino cumplió su misión.